Un desafío positivo. No debe subestimarse el atractivo de la religiosidad de la nueva era. Cuando falta un conocimiento profundo de los contenidos de la fe cristiana, algunos, pensando erróneamente que la religión cristiana no es capaz de inspirar una espiritualidad profunda, la buscan en otros lugares. A decir verdad, algunos dicen que la nueva era se está quedando anticuada y hablan ya de la próxima era. Especialmente Massimo Introvigne en su trabajo New Age and Next Age, Casale Monferrato, año 2000. Hablan de una crisis que comenzó a manifestarse en Estados Unidos a comienzos de los años 1990, pero admiten que especialmente fuera del mundo de habla inglesa, tal crisis puede llegar más tarde. Sin embargo, las librerías y las emisoras de radio, así como la multitud de grupos de autoayuda en numerosas ciudades y capitales occidentales, todos ellos parecen desmentir tal crisis. Parece que, al menos por el momento, la nueva era sigue estando bien viva como parte del actual panorama cultural. El éxito de la nueva era presenta un desafío a la Iglesia. Muchos piensan que la religión cristiana ya no les ofrece, o tal vez nunca les proporcionó, algo que necesitaran realmente. La búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la nueva era es un anhelo auténtico de una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante. Hay algo de positivo en las críticas que la nueva era dirige al materialismo de la vida cotidiana, de la filosofía e incluso de la medicina y de la psiquiatría, al reduccionismo que se niega a tener en cuenta las experiencias religiosas y sobrenaturales, a la cultura industrial de un individualismo desenfrenado que inculca el egoísmo y se despreocupa de los demás, del futuro y del medio ambiente. Citamos el trabajo de Introvigne, recién mencionado. Los problemas que plantea la nueva era nacen más bien de lo que propone como respuestas alternativas a las cuestiones vitales. Si no queremos que la Iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres, sus miembros deben hacer dos cosas: afianzarse con mayor firmeza aún en los fundamentos de su fe y escuchar el clamor, con frecuencia silencioso, del corazón de los hombres, que les lleva a alejarse de la Iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias. En todo ello hay también una llamada a acercarse a Jesucristo y a estar dispuestos a seguirle, ya que Él es el verdadero camino hacia la felicidad, la verdad sobre Dios y la plenitud de vida para cuantos estén dispuestos a responder a su amor. La espiritualidad de la nueva era. Visión general. En muchas sociedades occidentales, y de manera creciente también en otras partes del mundo, los cristianos con frecuencia entran en contacto con diversos aspectos del fenómeno conocido como nueva era. Muchos de ellos sienten la necesidad de entender cómo pueden aproximarse de la mejor manera posible a algo tan seductor y al mismo tiempo complejo, esquivo y en ocasiones perturbador. Estas reflexiones intentan ayudar a los cristianos a hacer dos cosas:
identificar los elementos del desarrollo de la tradición de la nueva era y señalar los elementos incompatibles con la revelación cristiana. Esta es una respuesta pastoral a un desafío actual. No pretende proporcionar una lista exhaustiva de los fenómenos de la nueva era, ya que eso requeriría un voluminoso tratado, aparte de que dicha información está disponible en otros lugares. Es esencial intentar comprender la nueva era correctamente, para evaluarla con imparcialidad y evitar crear una caricatura de la misma. Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno o que es malo todo lo que se refiere a él. No obstante, dada la visión subyacente a la religiosidad de la nueva era, en términos generales, es difícil reconciliarla con la doctrina y la espiritualidad cristianas. La nueva era no es un movimiento en el sentido en que normalmente se emplea el término nuevo movimiento religioso, ni es lo que normalmente se da a entender con los términos culto o secta. Es mucho más difuso e informal, ya que atraviesa las diversas culturas, en fenómenos tan variados como la música, el cine, seminarios, talleres, retiros, terapias y en otros muchos acontecimientos y actividades, si bien algunos grupos religiosos o pararreligiosos han incorporado conscientemente algunos elementos de la nueva era e incluso algunos han sugerido que esta corriente ha sido fuente de inspiración para varias sectas religiosas y pararreligiosas. Se cita el trabajo de Michel Lacroix, L'ideologia della New Age, Milano, 1998. La palabra secta se usa aquí no en sentido peyorativo, sino más bien para denotar un fenómeno sociológico. Sin embargo, la nueva era no es un movimiento individual uniforme, sino más bien un entramado amplio de seguidores cuya característica consiste en pensar globalmente y actuar localmente. Quienes forman parte del entramado no se conocen necesariamente unos a otros y raramente se reúnen, si es que llegan a hacerlo. Con el fin de evitar la confusión que puede surgir al usar el término movimiento, algunos se refieren a la nueva era como un ambiente, milieu. Por ejemplo, el autor Wouter Hanegraaff, en su trabajo New Age Religion and Western Culture, Esotericism in the Mirror of Secular Thought, New York, 1996. También como un culto de audiencia, audience cult, de acuerdo a la expresión de Rodney Starkland, William Sims Bainbridge, en su trabajo The Future of Religion, Secularization, Revival and Cult Formation, Berkeley, 1985. Sin embargo, también se ha señalado que es una corriente de pensamiento muy coherente. Esto también del trabajo de Lacroix, recién citado. Un desafío deliberado a la cultura moderna. Es una estructura sincretista que incorpora muchos elementos diversos y que permite compartir intereses o vínculos en grados distintos y con niveles de compromiso muy variados. Muchas tendencias, prácticas y actitudes más o menos vinculadas a la nueva era, en realidad son parte de una reacción más amplia
fácilmente identificable frente a la cultura dominante, de modo que el término movimiento no está completamente fuera de lugar. Puede aplicarse a la nueva era en el mismo sentido en que se aplica a otros movimientos sociales de vasto alcance, tales como el movimiento por los derechos civiles o el movimiento por la paz. Igual que estos, abarca un impresionante conjunto de personas vinculadas a los objetivos fundamentales del movimiento, pero sumamente diferentes por la manera en que se vinculan a él y por el modo de entender algunas cuestiones concretas. La expresión religión de la nueva era es más controvertida, por lo que conviene evitarla, a pesar de que la nueva era es con frecuencia una respuesta a preguntas y necesidades religiosas, que ejerce su atracción sobre personas que tratan de descubrir o redescubrir una dimensión religiosa en su vida. Evitar el término religión de la nueva era no significa en modo alguno poner en cuestión el carácter genuino de la búsqueda de significado y del sentido de la vida por parte de esas personas. Respeta el hecho de que muchos de quienes están dentro del movimiento Nueva Era distinguen cuidadosamente entre religión y espiritualidad. Muchos han rechazado la religión organizada porque, a su juicio, no ha logrado responder a sus necesidades y por ello se han dirigido a otros lugares para encontrar espiritualidad. Más aún, en el corazón de la nueva era está la creencia de que la época de las religiones particulares ha pasado, por lo que referirse a ella como a una religión sería contradecir su propia autocomprensión. No obstante, se puede situar la nueva era en el contexto más amplio de la religiosidad esotérica, cuyo atractivo sigue creciendo. Cita al pie. El curso suizo Theologie für Laien, titulado Fascination Esoterique, lo plantea con claridad. Confirmar Kursmappe 1, New Age und Esoterik, texto acompañado de diapositivas. Hay un problema implícito en el presente texto. Tratando de entender y evaluar algo que es esencialmente una exaltación de la riqueza de la experiencia humana, inevitablemente se le objetará que jamás podrá hacer justicia a un movimiento cultural cuya esencia es precisamente romper con lo que se consideran los límites restrictivos del discurso racional. En realidad, tiene por objeto invitar a los cristianos a tomar en serio la nueva era, y como tal, pide a quienes lo lean entrar en un diálogo crítico con quienes se aproximan al mismo mundo desde perspectivas muy diferentes. La eficacia pastoral de la Iglesia en el tercer milenio depende en gran medida de la preparación de comunicadores eficaces del mensaje evangélico. Lo que sigue es una respuesta a las dificultades expresadas por muchos de quienes están en contacto con ese fenómeno tan complejo y escurridizo, conocido como la nueva era. Es un intento de comprender qué es la nueva era y de identificar las preguntas a las que ésta pretende ofrecer respuestas y soluciones. Hay ya excelentes libros y otros materiales que analizan el fenómeno en su conjunto o que explican aspectos particulares con gran detalle. Nos referiremos a algunos de ellos en el apéndice. No obstante,
no siempre realizan el necesario discernimiento a la luz de la fe cristiana. El propósito del presente texto es ayudar a los católicos a encontrar una clave para entender los principios básicos que hay tras el pensamiento de la nueva era, de modo que puedan valorar cristianamente los elementos de la nueva era que encuentren. Conviene recordar que muchas personas rechazan el término nueva era y sugieren la expresión espiritualidad alternativa como más correcta y menos restrictiva. También es verdad que muchos de los fenómenos mencionados en este documento probablemente no lleven ninguna etiqueta particular, pero se presupone, en aras de la brevedad, que los lectores identificarán el fenómeno o conjunto de fenómenos que puedan estar razonablemente vinculados con el movimiento cultural general conocido habitualmente como Nueva Era. ¿Qué hay de nuevo en la nueva era? Para muchos, el término nueva era se refiere a un momento decisivo de la historia. Según los astrólogos, vivimos en la era de Piscis, que ha estado dominada por el cristianismo y que será reemplazada por la nueva era de Acuario a comienzos del tercer milenio. Cita al pie. El término ya aparece en el título de The New Age Magazine, publicado por el antiguo rito masónico escocés aceptado en la jurisdicción meridional de los Estados Unidos de América, remontándose a 1900. Confirmar el trabajo de York, The New Age Movement in Great Britain, in CCG, Journal of Alternative Religion and Culture, 1992, Stanford. La datación exacta y la naturaleza del cambio a la nueva era son interpretadas de maneras distintas según los diferentes autores. Las estimaciones para tal fecha oscilan entre 1967 y 2376. La era de Acuario adquiere una enorme importancia en el movimiento de la nueva era, en gran medida a causa del influjo de la teosofía, el espiritismo y la antroposofía, así como de sus antecedentes esotéricos. Quienes subrayan el inminente cambio del mundo expresan a menudo el deseo de dicho cambio, no tanto en el mundo mismo, cuanto en nuestra cultura, en nuestro modo de relacionarnos con el mundo. Esto es especialmente manifiesto en quienes acentúan la idea de un nuevo paradigma de vida. Es un enfoque atractivo, puesto que en algunas de sus manifestaciones los hombres no son espectadores pasivos, sino que desempeñan un papel activo en la transformación de la cultura y en la creación de una nueva conciencia espiritual. En otras manifestaciones se atribuye un mayor poder a la progresión inevitable de los ciclos naturales. En cualquier caso, la era de Acuario es una visión, no una teoría. Pero la nueva era es una tradición amplia que incorpora muchas ideas sin vinculación explícita con el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. Entre ellas hay visiones moderadas, pero muy generalizadas, de un futuro en el que habrá una espiritualidad planetaria junto a las religiones individuales, instituciones políticas planetarias que complementarán las locales, entidades económicas globales más participativas y democráticas,
una mayor importancia de las comunicaciones y la educación, un enfoque mixto de la salud que combinará la medicina profesional y la autocuración, una comprensión del yo más andrógina y formas de integrar la ciencia, la mística, la tecnología y la ecología. Una vez más, esto demuestra el profundo deseo de una existencia satisfactoria y saludable para la raza humana y para el planeta. Entre las tradiciones que confluyen en la nueva era pueden contarse las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga, etc. Cita al pie. A finales de 1977, Marilyn Ferguson envió un cuestionario a 210 personas comprometidas en la transformación social, a los que también llama conspiradores de Acuario. Es interesante lo que sigue. Cuando se pedía a los encuestados que dieran el nombre de los individuos cuyas ideas les habían influido, bien a través del contacto personal, bien por medio de sus escritos, los más nombrados por orden de frecuencia fueron Pierre Teilhard de Chardin, Carl Jung, Abraham Maslow, Carl Rogers, Aldous Huxley, Roberto Assagioli y Krishnamurti. También aparecen mencionados frecuentemente Paul Tillich, Hermann Hesse, Alfred North Whitehead, Martin Buber, Ruth Benedict, Margaret Mead, Gregory Bateson, Tarjan Tulku, Alan Watts, Sri Aurobindo, Swami Muktananda, D.T. Suzuki, Thomas Merton, Willis Harman, Kenneth Boulding, Elise Fromm, Marshall McLuhan, Buckminster Fuller, Frederick Spiegelberg, Alfred Korzybski, Heinz von Förster, John Lilly, Werner Erhard, Oscar Ichazo, Maharishi Mahesh Yogi, Joseph Chillion Pearce, Karl Pribram, Gardner Murphy y Albert Einstein. Esto es extraído de The Aquarian Conspiracy, Personal and Social Transformation About Time, Los Ángeles, 1980. La conspiración de Acuario, transformaciones personales y sociales de este fin de siglo. Barcelona, 1985. En esto coincide lo nuevo de la nueva era. Es un sincretismo de elementos esotéricos y seculares, conforme la expresión de Hanegraaff ya citada. Se vincula a la percepción ampliamente difundida de que el tiempo está maduro para un cambio fundamental de los individuos, la sociedad y el mundo. Hay varias expresiones de la necesidad de cambio. De la física mecanicista de Newton a la física cuántica. De la exaltación de la razón de la modernidad a una valoración del sentimiento, la emoción y la experiencia, descrita a menudo como un desplazamiento del pensamiento racional del cerebro izquierdo
al pensamiento intuitivo del cerebro derecho. De un dominio de la masculinidad y el patriarcado a una celebración de la feminidad en los individuos y en la sociedad. En este contexto, se usa con frecuencia el término cambio de paradigma, paradigm shift. A veces, claramente se presupone que tal cambio no solo es deseable, sino inevitable. El rechazo a la modernidad subyacente a este deseo de cambio no es nuevo. Más bien puede describirse como un restablecimiento o revival moderno de las religiones paganas con una mezcla de influjos tanto de las religiones orientales como de la psicología, la filosofía, la ciencia y la contracultura modernas, desarrolladas en los años 50 y 60. Citamos el trabajo de la Comisión Teológica Irlandesa, A New Age of Spirit, una respuesta católica al fenómeno de la nueva era, Dublín 1994. La nueva era no es sino un testigo de una revolución cultural, una reacción compleja frente a las ideas y valores dominantes en la cultura occidental, a pesar de lo cual su crítica idealista es, paradójicamente, típica de la cultura que critica. Es preciso decir una palabra sobre la idea de cambio de paradigma. La popularizó Thomas Kuhn, historiador americano de la ciencia, que concibió el paradigma como la constelación entera de creencias, valores, técnicas, etc., compartidos por los miembros de una comunidad dada. La referencia es La estructura de las revoluciones científicas, de este autor, México 1995. Cuando se produce un desplazamiento de un paradigma a otro, se trata de una transformación en bloque de la perspectiva más que de un desarrollo gradual. En realidad es una revolución. Kuhn puso de relieve que los paradigmas rivales son inconmensurables y no pueden coexistir. Por eso, afirmar que un cambio de paradigma en el ámbito de la religión y de la espiritualidad es simplemente una manera nueva de formular las creencias tradicionales constituye un error. Lo que sucede en realidad es un cambio radical de cosmovisión, que pone en entredicho no solo el contenido, sino también la interpretación fundamental de la visión anterior. Tal vez el ejemplo más claro de todo esto, por lo que se refiere a la relación entre la nueva era y el cristianismo, sea la reelaboración de la vida y el significado de Jesucristo. Es imposible reconciliar estas dos visiones. Citamos el trabajo de Alessandro Olivieri Penesi, Il Cristo del New Age, Indagine Critica, Ciudad del Vaticano, 1999. Está claro que la ciencia y la tecnología han sido incapaces de cumplir sus promesas de antaño, por lo que los hombres se han vuelto hacia el ámbito espiritual en búsqueda de significado y de liberación. Tal como ahora la conocemos, la nueva era procedía de la búsqueda de algo más humano y más bello frente a la experiencia opresora y alienante de la vida en la sociedad occidental. Sus primeros exponentes, dispuestos a extender su mirada en esta búsqueda, hicieron de ella un enfoque muy ecléctico. Podría ser uno de los signos de la vuelta a la religión,
pero desde luego no es una vuelta a las doctrinas y credos cristianos ortodoxos. Los primeros símbolos de este movimiento que se introdujeron en la cultura occidental fueron el conocido Festival de Woodstock en el estado de Nueva York en 1969 y el musical Hair, que expuso los principales temas de la nueva era en su canción emblemática Aquarius. Merece la pena recordar la letra de esta canción, Hair, que se grabó inmediatamente en las mentes de toda una generación, tanto en Norteamérica como en Europa occidental. Intentaremos traducir del inglés. Cuando la luna está en la séptima casa y Júpiter está alineado con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor revolucionará las estrellas. Este es el amanecer de la era de Aquarius. Armonía y entendimiento, simpatía y confianza abundando. No más falsías o desilusiones. Vida dorada, sueños de visiones, revelación mística en cristal y la liberación de la verdadera mente. Acuario. Aquí está la traducción mucho más precisa. Cuando la luna está en la séptima casa y Júpiter se alinee con Marte, entonces la paz guiará a los planetas y el amor conducirá a las estrellas. Es el amanecer de la era de Acuario. Abundarán la armonía y la comprensión, la simpatía y la confianza. No habrá más engaños ni más burlas. Una vida dorada, sueños de visiones, una revelación mística cristalina y la auténtica liberación de la mente. Acuario. Pero esto era tan solo la punta de un iceberg, cuyas verdaderas dimensiones se han podido percibir solo en una época relativamente reciente. El idealismo de los años 1960 y 1970 todavía sobrevive en algunos sectores, pero ahora ya no son los adolescentes quienes están implicados principalmente. Los vínculos con la ideología política de izquierdas se han desvanecido y las drogas psicodélicas no tienen ya la importancia de entonces. Han sucedido tantas cosas desde entonces que todo esto ya no resulta revolucionario. Las tendencias espirituales y místicas que antes se limitaban a la contracultura, hoy día forman parte arraigada de la cultura dominante y afectan a facetas tan distintas de la vida como la medicina, la ciencia, el arte y la religión. La cultura occidental está ahora imbuida de una conciencia política y ecológica más generalizada, y todo este desplazamiento cultural ha ejercido un enorme impacto en los estilos de vida de las personas. Algunos han sugerido que el movimiento Nueva Era es precisamente ese gran cambio hacia lo que se considera un género de vida notablemente mejor, de acuerdo a la expresión que utiliza Paul Hillas. Nota al pie. La publicación de agosto de 1978 de la Coalición Cristiana de Berkeley lo expresa de este modo. Hace exactamente 10 años, la espiritualidad funky, a base de drogas de los hippies y la mística de los yogis occidentales,
se limitaban a la contracultura. Hoy día, ambas se han abierto camino en la corriente fundamental de nuestra mentalidad cultural. La ciencia, las profesiones de la salud, las artes, por no mencionar la psicología y la religión, están todas comprometidas en una reconstrucción fundamental de sus premisas básicas. Citado en Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, transformación personal y social en nuestro tiempo. Los Ángeles, 1980. Recordamos que estamos recorriendo la lectura de este documento sumamente interesante del Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, titulado Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, publicado en el año 2003, hace ya 20 años. En el próximo video continuaremos la lectura de este material.